Bueno, muy buenas tardes, buenas noches a todos. Un saludo muy lleno de esperanza. Y hoy en esta cuarta sesión del Apocalipsis, vamos a terminar de ver toda la significación de las iglesias, de las 7 iglesias. Para la quinta sesión vamos a ver el capítulo 11 y 12 del Apocalipsis. Y para el sexto capítulo, el último, vamos a ver capítulo 20, 21 y 22, que es sobre la Nueva Jerusalén. Hay muchos temas que podemos ir desarrollando uno a uno con todos y cada uno de los capítulos, pero sobre todo queremos que usted se le quite en primer lugar el miedo. Segundo, que se lea el Apocalipsis y que lo mire desde otra perspectiva, no tan trágica ni tan tenebrosa, sino un Apocalipsis que habló en aquel tiempo, en aquella historia, y que también hoy nos habla, hoy a nosotros. Entonces, tenemos que ir escudriñando todos estos fenómenos, eventos que están sucediendo. Entonces, un agradecimiento a los que nos siguen por Facebook. ¿Cuánta gente tenemos por ahí? 9 hay por Facebook. 10 en Zoom. Y Yanecita está por ahí pegada porque está enfermita. Y don Maynor, ahí están. Bueno, saludos a todos. Vamos a empezar con una lectura bíblica que es de la iglesia de Tiatira. Capítulo 2. Recuerde que la primera iglesia es Éfeso, la segunda es Esmirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira, la quinta Sardes, la sexta Filadelfia y la séptima Laodicea, que son los capítulos 2 y 3. Y dirán ustedes, ¿por qué escogió esa? Porque es la que está en el centro. Es muy significativa. Por mí, yo quisiera que leyéramos todas, pero vamos a leer la cuarta iglesia, Tiatira. Ya les dije que es del capítulo 2, versículo del 18 al 29. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce. Conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu resistencia. Tus últimas obras son incluso mejores que las primeras. Pero he de echarte en cara que permites a la mujer Jezabel, que se dice profetiza, le permites enseñar y engañar a mis siervos para que se prostituyan y coman idolositos. Le he dado tiempo para que se convierta, pero no quiere convertirse de su prostitución. Pues bien, voy a arrojarla en el lecho, y a quienes adulteran con ella les arrojaré en una gran tribulación, a menos que se conviertan de sus obras malas. Y a sus hijos los heriré de muerte,
Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien escruta riñón y corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. A los demás que vivís en Tiatira y no profesáis esa doctrina, ni conocéis eso que llaman las profundidades de Satanás, ninguna otra carga os impondré. Basta que conservéis intacto hasta que yo venga lo que ahora tenéis. Y al vencedor, al que cumpla hasta el final mis obras, le daré poder sobre las naciones, para que pueda gobernarlas con cetro de hierro y quebrarlas con vasijas de barro. Como también yo lo recibí, ese poder de mi Padre, y le daré también el astro de la mañana. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Yo quiero que de una vez desmitifiquemos la palabra Satanás, porque la gente donde oye la palabra Satanás, recuerde que nosotros tenemos mucha influencia de la famosa novela La comedia de Dante Alighieri, que habla de los 7 ciclos que nos llevan al fuego, y se nos olvida de que es una novela, una comedia, que en aquel entonces el literato la codifica de esa manera en un tiempo, en un espacio. Satán o Satanás significa, dice, es el dragón o serpiente antigua que está en la base del proceso destructor de bestias. Y esta prostituta que habla el Apocalipsis 12. Su nombre en griego es diablo. Significa en hebreo tentador. Y parece identificarse con el culto pagano de la bestia. Las iglesias que aspiran a conocer su profundidad corren el riesgo de confundirse en aquellas sinagogas de judíos o judeocristianos que han pactado con Roma, donde el mismo Satanás domina esclavizando a los humanos. Este Satanás o diablo que está detrás de las persecuciones contra la iglesia será atado y encerrado bajo sello tras las derrotas de la bestia. Capítulo 20, versículo 2, que quedará suelto después del milenio y luchará de nuevo contra Dios, pero será derrotado y arrojado al estanque de fuego y muerte por siempre. Es el capítulo de Apocalipsis 20, del 7 al 10. Entonces, cuando hago esa aclaración por las diferentes concepciones que tenemos, indudablemente que a veces nos cuesta. Entonces, recordarles por qué escogí Tiatira. Dice que era el centro de atención del Apocalipsis. Recuerdan, eso lo vimos la vez pasada. Y es bueno, pero en ella actúa o profetiza llamada simbólicamente Jezabel. Entonces vieron que la primera parte habla de aquellos que no son tan buenos y que se dejan guiar por la profetisa Jezabel. Y después habla la segunda parte de los que sí son buenos y cómo Dios los va a
Bueno, entonces recuerden que Jezabel, que es como la reina de la idólatra, Juan es el opuesto sin éxito a su doctrina, se ha opuesto sin éxito a la doctrina. Parece partidaria de un cristianismo sabio que conoce a profundidad a Dios y Satanás. Los creyentes pueden comer idolocitos y pactar. Juan dice prostituirse. Está externamente con Roma. Vamos a ver. Es que hay que hacer un esfuerzo para poder interpretar esto. Hay un problema del judaísmo. El judaísmo era una nación consagrada. La promesa que Dios le había hecho era que Judá iba a ser la gran nación, que era la nación consagrada por Dios. Pero entra en lucha con el Imperio Romano en el año 67. Recuerden que Jerusalén estaba rodeada con una muralla y en el 70 cae. Entonces se da lo que se llama la dispersión. Entonces todo el mundo tiene que huir. Hay una negociación que hacen los escribas fariseos y se los voy a decir así literalmente. Cuando Roma conquistaba un lugar, no tocaba las estructuras religiosas o las estructuras políticas. Pero ¿qué hacía? Le ponía por encima de esas estructuras un gobernador. Y entonces el gobernador tenía que someterse junto con los religiosos a lo que dijera el gobernador porque tenía un equipo de soldados. Entonces, el que no aceptaba era eliminado. Exacto. La otra realidad es la realidad del cristiano. Entonces comienzan la dispersión, entonces muchos judíos emigran a otros lugares y comienzan a formarse comunidades cristianas. En las comunidades cristianas hay esa mezcla del judaísmo y del cristianismo. Entonces había un problema serio en los cristianos. ¿Por qué en la carta Juan llama falsos apóstoles? Misioneros también ambulantes. Distinto a los, oiga la palabra, 12 apóstoles del Cordero. Eran distintos. Entonces comienzan a surgir muchos movimientos. Incluso San Pablo denuncia a uno que llegaba a la comunidad, y perdónenme la expresión, se daba unas hartadas, porque en la comunidad se hacía la Eucaristía y se hacía comida. Entonces mucha gente llegaba era a comer. Esos que llegan y profanan, San Pablo lo dice también, ¿verdad? Pero ¿qué son los idolocitos? Ni idea, ¿verdad? No saben ustedes qué son los idolocitos. Ay, qué interesante. Eran las comidas sacrales, sociales del ídolo imperial. A ver, ¿qué es esto?
que el Imperio Romano sacrificaba animales a sus dioses paganos. Pero ¿qué iban a hacer con esa carne? ¿Qué hacían con esa carne? Hacían las comilonas. Y por eso San Juan habla de prostituirse, porque los cristianos, congraciándose con el Imperio Romano, llegaban a comer de esas carnes. ¿Cómo ustedes van a comer de esas carnes si esas carnes son ofrecidas a los ídolos paganos, a los dioses paganos? Entonces ahí viene el conflicto, les está calzando ya el conflicto que se da en las comunidades de Asia por sobrevivir. ¿Por qué? Porque las comunidades de Asia están ahí, el ejército está ahí, las autoridades están ahí, y de cierta manera, como ellos como que se quieren congraciar para no entrar en conflicto con el Imperio Romano y con las autoridades. No crean ustedes que las cosas han sido fáciles en nuestro tiempo. Yo recuerdo hace unos años un obispo que recibía donaciones de un narcotraficante. Eso le costó el puesto al obispo. En esa época no se difundía mucho, fue como en el año 95, 98. Cuando al hombre llegaron, es cierto que usted recibe donaciones de fulano, sotano y perecejo, que es tal y tal y tal cosa. Ah, bueno, yo no sabía que él era así. Pero en todo caso, el dinero que se ha recibido yo siempre lo bendigo y lo dedico a las obras sociales de nuestra diócesis. Cuando di esa respuesta, inmediatamente el Papa lo llamó y le dice, véngase para acá. Se lo llevó para Roma y lo puso allá en una sillita, en un batista, sí, y después puso otro obispo. Es un tema sumamente delicado. Entonces ya estamos viendo el problema judío, el problema cristiano, es que de cierta manera los cristianos se congraciaban con la cultura romana. ¿Por qué le puso el mote a Jezabel? Porque muchos cristianos se habían plegado a ella y entonces daba a entender que ella como que conocía a Dios y conocía a las comunidades cristianas, entonces, perdóneme la palabra que voy a decir, engatusaba a muchos diciéndole que por qué se preocupaban por eso. Entonces a mucha gente la llevaba y se asociaba con la cultura oficial, pagana, social y militar de Roma. Por eso Juan, ¿qué es lo que exige Juan? Recuerden que Juan está esclavo en la isla de Pasmos. Él está esclavo ahí. Y entonces él exige fidelidad a Jesús y resistencia a Roma. Por eso, cuando usted lee eso, usted se da cuenta de que es lo que le pide César. Dice, parece partidaria de un cristianismo sabio que conoce a profundidad de Dios, o Satanás también. Los creyentes pueden comer idolocitos y pactar. Eso es prostituirse, dice Juan. Vean ustedes que las iglesias
era muy frágil. Recuerde que Éfeso en el paralelismo que hablaba, la 1 y la 7, Éfeso y la Odisea tenían los mismos problemas. Esmirna y Filadelfia también tenían los mismos problemas. Y Pérgamo y Sardes también tenían los mismos problemas. Una iglesia dividida y muerta. La que estaba un poquito mejor es Tiatira, que era como el centro del Apocalipsis. ¿Cuál era el problema frente a Roma? Para Juan es un pacto imposible negociar con alguien que te tiene esclavo y te está obligando a comer y a hacer cosas que no están dentro del evangelio y de lo que Jesús promulgaba. Él plantea que el evangelio es un programa total donde nosotros tenemos que ser fieles a Cristo y tenemos que resistirnos a las tentaciones que provoca el imperio romano. Entonces, él plantea que se deben rechazar esas comidas. Y en el fondo lo que él plantea es que tiene que ser una iglesia coherente, una iglesia que sea una comunidad humana integral, que no se divida. ¿Cómo ve Juan la iglesia entonces del Apocalipsis? Una iglesia amenazada, que fácilmente puede perder el horizonte. ¿Qué debe sostener la iglesia? Recuerde que la última vez cerramos diciendo, debe estar sostenida en la palabra y en Cristo Jesús. Entonces está siendo contaminada por una serie de elementos externos que le está quitando la esencia de lo que es. De claro, indudablemente que la tentación de una vida confortable, muy bonita, donde usted come en abundancia, pero ¿de dónde viene esa carne? Viene el otro elemento. Recuerden que los judíos eran selectivos. No comían cualquier carne. Todos los animales que tenían pisuña no los comían. Entonces, en una aquelarre de esas se enredaban pues la carne con animales con pisuña y entonces indudablemente pues aquello era la tentación. Otro de los elementos que plantea es sobre todo, recuerdan que habíamos hablado del árbol de vida del paraíso. Si en la antigüedad un árbol fue tentación para el hombre, el árbol de vida del paraíso, en confrontación con Génesis, donde nos ayuda a superar todas las tentaciones del ser humano. Por ejemplo, en la comunidad de Éfeso, ¿verdad? Se plantea eso para superar, ofreciendo a los de la comunidad y a los judíos un árbol de vida que Cristo promete, que supera todos los idolocitos. Entonces es donde viene la discrepancia con las comunidades. Por ejemplo, la liberación de la segunda muerte que plantea Esmirna. Recuerde que en el Antiguo Testamento, en Génesis, la muerte que lleva al hombre, Adán y Eva, lo lleva a la muerte. El pecado lo lleva a la muerte. Entonces, en este Jesús es el que nos libera y nos da la vida. El maná, piedra blanca, nueva en el Antiguo Testamento, que se le dio al pueblo de Israel en la iglesia de Pérgamo, sigue siendo alimento que debemos de resistirnos de comer esa comida que es tentación. En la iglesia de Tiatira, el poder sobre los pueblos, el astro de la mañana, Cristo ofrece a los vencedores su gloria. Entonces, ve lo que le dice la iglesia de Tiatira, por eso leí esa. Al que es fiel y se mantiene fiel, le vamos a dar poder. Vamos a leerlo ahí el texto para que usted vea que no cabe
la menor duda. Dice, a los que vivís en Tiatira y no profesáis esa doctrina, dice, al vencedor, al que cumple hasta el final mis obras, le daré poder sobre las naciones, para que pueda gobernarlas con cetro de hierro y quebrarlas como vasijas de barro. Le daré el astro de la mañana. Entonces, el que es fiel, Dios está prometiendo la fidelidad, está prometiendo el poder. La vestidura blanca, ¿qué representa? El vestido blanco, libro de la vida, confesión ante el Padre. Esto lo habla en la iglesia de Sardes. Es color de pureza, de victoria, de vida nueva. Por eso cuando usted ve que está el color blanco y en Apocalipsis aparece el color blanco, eso es lo que representa. Y la columna del templo de Dios del nombre nuevo en la iglesia de Filadelfia 3:12 dice, el vencedor quedará integrado al pilar. Recuerde que habla de los 24 columnas, de los 24 ancianos, representando la unión de la promesa del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Cuando se habla en el punto sobre el juicio del amor, el discernimiento y el llamado, ¿qué significa la palabra en realidad juicio del amor? Vean ustedes que Cristo, que es presentado como fuente de vida a los creyentes, y hay una invitación ¿a qué? A la conversión. Si nosotros queremos ver el juicio de Dios, es una invitación a la conversión. ¿Y la conversión qué es? Transformación. Recuerde que la palabra que utilizan en el Nuevo Testamento es metanoia. Entonces, quiere una verdadera conversión que supone un cambio completo de corazón del ser humano. ¿Y cuál es el juicio? Discernimiento del amor. ¿Y qué es lo que pide el Señor? La fidelidad. ¿Y qué es la fidelidad? Es la confianza. Vamos a ver algunos términos y vamos a tratar de ver el significado de ellos para entender lo que sucede en el trasfondo del Apocalipsis. ¿Qué significa Roma? ¿Será fuente de persecución? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Roma será fuente de persecución? Entonces, San Juan no acusa directamente a Roma, pero en el capítulo 13 la llama satánica, el imperio satánico en el plano político ideológico y económico, por supuesto. Por eso yo quería que viéramos el capítulo la próxima vez, capítulo, si se puede, 11 y 12, y el capítulo 17 y 18. ¿Qué es lo que en el fondo deseaban las iglesias? Asimilarse a Roma. Ese era el gran pecado. Como decimos nosotros, ¿y qué hay de malo? Es como los grupos que hoy, ¿y qué hay de malo que yo decida abortar? Es mi cuerpo, y sobre mi cuerpo yo soy la que decido. Entonces lo que está sobre mi cuerpo yo decido qué es lo que tiene vida o no tiene vida. Pero ve qué interesante cuando hay una ideología que mueve al ser humano, que es una ideología que puede llevar a la muerte. El Imperio Romano eso era lo que hacía. Ah, no están con nosotros. Comienza la persecución y comienzan a torturar a mucha gente y a disuadir a las comunidades. Entonces, ante esas realidades, había gente que estaba flojita de fe y entonces comienza a bajar el perfil. Entonces comienza a ser condescendiente con las políticas del Imperio Romano.
Aquí hay un tema. ¿Por qué Juan ataca tanto al Imperio Romano? Y aquí les voy a dar la pregunta para que ustedes la respondan. ¿Sería solo a los dioses paganos? ¿Qué papel jugaba César? Que él tenía el poder y era la divinidad. Si él hacía el dedito para arriba, la gente vivía. Si él hacía el dedo para abajo, moría. Entonces se le catalogaba, por eso en la religión civil o política tiene un gran papel el emperador. Vean ustedes que es mítico el asunto. Es centrado en la hondura divina de la naturaleza del emperador. Y entonces todo estaba organizado en torno a él. Entonces lo que él dijera, lo que él dictaba, era una palabra que tenía que cumplirse. No digo santa palabra porque no tenía nada de santa. Ya lo que él decía es lo que se cumplía. Entonces vea todo lo que había detrás de ese contexto donde San Juan en la revelación por Dios, ¿por qué se revela contra el Imperio Romano? Porque el César se creía divino. Todo estaba organizado en torno a él y todo le beneficiaba a él y a toda la estructura política y económica. Por eso él cobraba los impuestos, el que no pagaba los impuestos vendía las propiedades, si no alcanzaba las propiedades, vendía a los esclavos, a los hijos, hasta la esposa, y si no pagaba y no era suficiente, podía venderlo a él también y perdía la ciudadanía romana. Entonces puede imaginarse usted la estructura tan pesada que estaba enfrentando aquellas comunidades cristianas. ¿Por qué se opone Juan a los idolocitos? A las comidas que hacían. Porque eso representaba más que un asunto espiritual. Era un aquelarre, no era un asunto espiritual. Pertenecía a la vida económica, social y política del Imperio Romano. Y si usted la aceptaba, era aceptar el orden sacral del imperio. Vean ustedes que a través de las ceremonias y gestos de tipo social, participar en las fiestas de la divinidad de Roma, sentarse al banquete rituales de los gremios ciudadanos, comiendo la carne sacrificada a los ídolos, representaba una fidelidad al imperio. ¿A quién invita usted al banquete? A los que son suyos. Y ahorita les voy a dar otro dato interesante. Si alguien no lo hacía, caminaba así, terminaba siendo un marginal, un proscrito de la sociedad. Era acusado de infiel a Roma. Hay una carta ahí de Plinio que habla de esos, que los que no comían la carne de los dioses eran infieles. Entonces, la fidelidad humana, fidelidad imperial. Juan en la carta ha descubierto algo que otros cristianos de su tiempo también habían señalado. Porque el Imperio Romano era contrario al Evangelio de Jesús. Y viene aquí, es un elemento que más adelante tenemos que ver. Y entonces, ¿cómo eran las Eucaristías de las comunidades? ¿A quién estaban celebrando? El que come este pan, come mi cuerpo. Y el que bebe esta sangre, tiene vida eterna. Esa era la Eucaristía de las comunidades cristianas. Compartían el ágape y compartían el cuerpo de Cristo. Entonces, entraban en comunión con Cristo Jesús. La Eucaristía era la comunión con Cristo. Entonces, ¿qué semejanza había?
entre aquellos idolitos del Imperio Romano que le daban culto al emperador o al César, y al frente Cristo Jesús en el Evangelio y en la Eucaristía. Esto es lo que comienza a desatar posteriormente las persecuciones a las comunidades cristianas, porque estos están rindiendo un culto a ese tal Cristo. Entonces comienza ya los conflictos, la persecución. Por eso Juan habla de la resistencia y la fidelidad que se debe tener, el conflicto entre la fidelidad a Cristo y la porneia o prostitución del Imperio Romano. Entonces imagínense dónde estaban los fieles de las comunidades cristianas, del lado de quién estaban. No es que uno sea fanático, se estaban enfrentando esas dos realidades. Y el Apocalipsis la visualiza de una manera así tan clara. Ah, tenían que ser escondidas. Sí, tenían que ser escondidas las Eucaristías. Por eso Juan llama a las comidas, le llama idolocitos, que era la economía opresora. Juan sabe que el humano adora, y vea qué interesante lo que hace. Juan sabe que el humano adora el alimento. De donde habían comunidades que tenían carencias, no tenían con qué comprar, no se les está pareciendo lo que nos está pasando en nuestra cultura en este momento. Hay mucha gente que ya no tiene, le alcanza el dinero para comprar. El ser humano adora el alimento, adora el comer, le gusta hacerlo en familia, trabaja para eso. El alimento principal de Roma, ¿cuál era? La idolatría a los dioses. Entonces eso significaba, oiga la palabra tan dura que voy a decir, para las comunidades cristianas era una anti-eucaristía. Era una anti-eucaristía. ¿Qué significaba? El sometimiento a esas leyes divinas. Ahora, hay otro elemento que posteriormente comienza a darse, es que en la conversión de muchos cristianos, de muchos gentiles, forman comunidades cristianas, y habían tres cosas que no hacían los cristianos, los que eran verdaderamente, de a verdad, como dice. No le rendían culto al César. ¿Por qué? El único a quien tenemos que rendirle culto es a Cristo. Ese era el primero. Segundo, nosotros no vamos a las guerras. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a matar a nuestros hermanos. Eso era lo segundo. Y tercero, nosotros seguimos a Cristo Jesús, no al César. Entonces comienza la persecución más fuerte. Aquí, cuando habla Pablo de prostitución, no se trata de una actividad sexual. Esto es cansadillo, ¿verdad? No es una actividad sexual, porque ese es el concepto que tenemos nosotros de prostitución, sino Juan lo llama a aquellos personas, y lo dice mucho en el capítulo 17 y 18 del Apocalipsis, de aquellas personas que no son fieles a Cristo Jesús y son condescendientes con el Imperio Romano. Entonces por eso le llama prostituirse, y prostituirse es distorsionar. ¿Qué es el ser humano al fin y al cabo? Dirán ustedes, ¿por qué era tan importante esto? Es que el ser humano, en realidad, por eso es la crisis más fuerte del Apocalipsis, que nos lleva a esta onda, a esta onda crisis social. ¿El ser humano qué es? Usted se lo dicen así muy claramente, y usted lo escucha a los nutricionistas. Usted es lo que usted come. Entonces le dicen a usted, coma esto, que cosas verdes, verduras, etcétera, menos carnes, etcétera. Bueno, el ser humano es lo que come y lo que ama.
¿Y qué era lo más importante en el pueblo de Israel? La comensalidad. ¿Cuál fue la alianza que hizo Jesús, que hizo Dios con el pueblo de Israel? La alianza de la Pascua es la liberación del pueblo de Israel. ¿Cuál es la alianza que hace Jesús? Es la alianza de la Eucaristía con los apóstoles. Entonces, esa es la alianza del amor hacia Jesús, centrada en la comida y significada en la multiplicación de los panes. Entonces, ahora ustedes ya están dimensionando el conflicto que había detrás de todo eso. Antes le decían, no, no importa, cómeme un par de chicharroncitos, qué ricos. Mañana corro el doble. Mentirosos que somos, ¿verdad? O hago dieta. O sea, nosotros somos como muy condescendientes. Viene la otra parte, es el judaísmo, comunión de sangre y mesa. ¿Qué significa esto? Que el judaísmo es una nación santa. ¿Y por qué es una nación santa? Porque fue escogida y consagrada por Dios. Vean ustedes que a pesar de la dispersión, el judaísmo sigue conservando durante muchos siglos el concepto de que ellos son el pueblo santo elegido de Dios. ¿Usted cómo cree que se sostiene en este momento Israel? Todas las colonias, imagínense que en Estados Unidos se habla así literalmente, que en Estados Unidos el mundo judío es el que pone y quita presidentes, y lo mismo dicen de Argentina. Tienen un gran poder económico y sostienen, ¿por qué? Porque esa es la tierra prometida. Entonces, por eso ellos, la comida debía ser pura, limpia, alimentos limpios. Comensal es aquel que es convocado por Dios. Cuando ustedes celebran esto, lo hacen en memoria mía. Esa era la alianza. Y ve qué bonito. Se da, voy a usar una palabrilla aquí, la comensalidad, un vínculo a la endogamia. ¿Qué significa esto? La fidelidad a Dios implica vincularse y tener hijos con alguien de su misma raza. ¿Por qué? Porque ellos esperaban la venida del Mesías. Entonces vean todas las implicaciones que tenía la comida. Y por eso Jesús cuando dice, el que come este pan y bebe esta sangre, me come a mí, me bebe a mí. Entonces vean ustedes que este plano de la mesa, la cama y la mesa nacional, el judaísmo ha mantenido su identidad, siendo aceptado jurídicamente como nación o religión lícita. A pesar de los problemas militares, así lo había entendido el Imperio Romano. ¿Qué pasó posteriormente de otro montón de grupos y movimientos que hubieron? Los judíos o no sé qué, que andaban, que comenzaron a desaparecer. No crean ustedes que en las primitivas comunidades cristianas al principio aparecieron muchos falsos profetas. Juan sigue luchando contra la dependencia que está generando el Imperio Romano en las comunidades cristianas. A partir de la dispersión se dio un movimiento muy interesante. Se comienzan a organizar los judíos a partir del 70 en una forma nacional en torno a la ley y Roma les dio el beneplácito. Entonces, les dio poder. ¿Desde cuándo? Desde mucho antes. Vean, este dice que es el rey. Ah, aquí no hay más rey que el César. Entonces, por eso se confabularon el poder político romano y los sacerdotes, escribas fariseos, para eliminar a Jesús. Y entonces, esa historia se siguió repitiendo con las comunidades cristianas seguidores de Jesús de Nazaret.
se expanden los cristianos. Se mantienen como un grupo con cierta mezcla. Cuando entraban judíos, había como cierta mezcla de las tradiciones judías y cristianas. Iban descubriendo su propia identidad. Cuando viene San Pablo y les dice, ¿cómo que es eso? Que ustedes están obligando a que los cristianos se circunciden. Entonces Pablo habla de la circuncisión de corazón. Usted no tiene que obligarlo porque eso es una tradición judía. Entonces vean ustedes que habían dos frentes que luchar contra el imperio romano y la otra era contra los mismos judíos conversos que querían seguir con las mismas tradiciones. Surgen choques por razones de conceptos donde se iba depurando el sentido de la comunidad. La lucha también, lo que en estos días hemos venido meditando en las misas, es el culto a la ley que tenían los judíos. Entonces querían imponerle también eso a los cristianos. Claro que la muerte de Jesús provoca una gran crisis. Y recuerden, este dato es muy importante. En la comunidad de Apocalipsis están reconociendo al Jesús de la Pascua. No el Jesús histórico que vivió, caminó en el pueblo, porque ellos no lo conocieron, sino están descubriendo ahí, frente a esa cultura, a ese Jesús resucitado que venció el pecado, venció la muerte y que ha resucitado y que es el Mesías universal. Esto es muy, muy importante, que es también solidario con todos los que mueren degollados, mueren asesinados de las comunidades cristianas. Entonces, por eso Jesús viene a ser ese Jesús pascual, el referente, para que no tengan miedo de manera testimonial de enfrentar la muerte. El Cordero degollado, ese es el que va a hablar el Apocalipsis 20, 21 y 22. El Cordero degollado que está celebrando el cielo nuevo y la tierra nueva. Vean ustedes que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, de Hechos de los Apóstoles, es donde se da toda la controversia entre las iglesias, ¿se acuerdan? Toda la iglesia de Antioquía, la controversia en Jerusalén, el discurso de pueblo de Pedro cuando dice, mire, por favor, ¿cómo les van ustedes a imponer? Y ahí es donde nace la unidad de todas las iglesias en torno a Cristo Jesús. Ahí es donde se resuelve el gran problema. Vamos a ver si vamos cerrando con dos. Es que es tan intenso, tan rico todo esto, que uno quisiera tratar de comunicarlo de la mejor manera, pero de darles mucha información, pero trato de darles la información bien precisa para que ustedes no se vayan a confundir, porque ya cuando uno comienza a estudiar y dice, uy, Dios, esto. Y vean ustedes, ahora que me puse a estudiar de nuevo el Apocalipsis, he ido descubriendo un montón de cosas maravillosas que nosotros estudiamos un año, el Apocalipsis, pero en los últimos años ha habido tanta, pero tanta riqueza del Apocalipsis. Y que viene iluminando el mundo que estamos viviendo en crisis, que en lugar de desesperarnos, tenemos que seguir sembrando esperanza. Vean ustedes que el Papa Benedicto hablaba que íbamos a enfrentar una iglesia de minorías. La iglesia católica, como vamos de minorías, porque hay tanta gente. Vean, hay gente que llega y se va y está en una iglesia porque el pastor predicó muy bonito. Ya no le gustó porque el otro pedía mucha plata, el otro tal cosa. Entonces comienzan
andar por todo lado y pierden verdaderamente lo que es la identidad de ser cristiano. Entonces, no estamos siguiendo ni a Cristo ni al reino de Dios, sino estamos siguiendo personas y discursos. Entonces, ¿cómo se va a construir una iglesia así? En torno a una persona. No, es que por eso Pablo insiste que la iglesia debe construirse es en torno a Cristo. Y por eso para nosotros es una esperanza. Cuando yo comencé con el curso del Apocalipsis, dije yo, esta es la oportunidad, no para hacer proselitismo, sino para escudriñar todas aquellas comunidades que estaban en crisis, como hoy tanta gente anda en crisis y las comunidades en crisis, para descubrir el verdadero valor, porque aquellas comunidades cristianas se sostuvieron y salieron adelante a pesar de la crisis. ¿Por qué? Porque se sostuvieron en ese Cristo Jesús, en la fidelidad a ese Cristo muerto y resucitado, y se convierte en un Mesías universal de esperanza para toda la humanidad. Entonces, ese es el sentido que estamos descubriendo, que es solidario con los degollados, con los perseguidos. Y vean ustedes que ahí estamos viendo también toda esa dimensión del profetismo. Juan recupera en Cristo Jesús el más hondo sentido israelita de ambos temas, que no debemos dejarnos llevar por los idolitos, que era la que le rendía culto Jezabel, y ahora vamos a hablar de Jezabel, sino que realmente es la conciencia individual y social que debe tener el cristiano. Oye, quiero detenerme en esto. A veces me angustia muchísimo porque nosotros no tenemos una conciencia personal, individual de convicción. Entonces vivimos refractando cosas que nos dicen otros y replicando, pero no verdaderamente qué es lo que yo creo de Cristo Jesús y qué significa ese Cristo Jesús en mi vida. Por eso Pablo insiste enormemente en la vivencia intraeclesial. Vean ustedes que tenemos varias amenazas, así como el Imperio Romano, las comunidades tenían amenazas externas del imperio que los estaba presionando, también nosotros tenemos presiones externas muy grandes, pero también tenemos muchas grietas en nuestras comunidades internas. En nuestra comunidad, en la iglesia, hay mucha división, mucha gente que no está convencida, gente que no está clara de qué significa Cristo Jesús. Y por eso hemos perdido incluso la dimensión y la connotación profunda de lo que es la Eucaristía. Juan personaliza idolocitos y porionea en dos figuras de la tradición, que es Balán y Jezabel. ¿Qué significa Balán? Es el riesgo de la idolatría. Recuerden, ¿quién era Balán? Dice que Balán fue un adivino y mago amonita a quien Balac, rey de Moab, contrató para maldecir a los israelitas. Los que estudian la Biblia y la han leído se dan cuenta de eso. Pero ve qué interesante, Balán, guiado por Dios, no los maldijo, sino que proclamó en favor de ellos las más bellas palabras de las promesas en los capítulos 22 y 24 de Números. Vamos a ver, porque a veces se nos olvida. Sí. Vean, el 22 dice, el rey Moab llama a Balán. Le dice lo que tiene que hacer. Después viene lo que el texto de la narración de la burra de Balán. Cuando iba se encendió la ira de Yahvé y el ángel de Yahvé se puso en camino para estorbarle.
Él montaba la burra, ¿verdad? Y sus dos muchachos iban con él. La burra vio al ángel de Yahvé plantado en el camino, la espada desenvainada en la mano, y la burra se apartó del camino y se fue a campo travieso, o sea que salió corriendo. Balaam y Balac. Después viene ahí el oráculo de Balaam, lo que él dice. Salió Dios al encuentro de Balaam y le dijo: 7 altares he preparado y he ofrecido el holocausto, un novillo, un carnero sobre cada altar. Yahvé entonces puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve donde Balac y esto le dirás. Volvió donde él, que estaba aún al pie junto a su holocausto con todos los príncipes de Moab, entonó su trova y dijo: de Harán me hacen venir a Balac, el rey de Moab, desde los montes de Kedán. Ven, maldice a Jacob, ven, augura males a Israel. ¿Cómo maldiceré si no maldice Dios? ¿Cómo auguraré si no augura Yahvé? De la cumbre de las peñas lo diviso y de lo alto de las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive aparte, no es contado entre las naciones. ¿Quién contará el pueblo de Jacob? ¿Quién? Y comienza ahí a hablar de cómo lo van a poner a él a hacer algo que Dios no hace. Entonces Balaam se convierte y comienza el camino de anunciar. Entonces, ¿cuál es el tema grave que había? ¿Cómo el rey quería utilizar a Balaam para prostituir y distorsionar al pueblo de Israel y la misión que Dios le tenía? Entonces, al final, cómo Balaam le hace más caso a Dios y recupera al pueblo. Ahí inicia una guerra santa y hay otros temas más ahí que se pueden ver. Pero Juan sigue insistiendo que tenemos que tener cuidado con los idolocitos. La carne de los ídolos, aceptando la alimentación y lo monetario de Roma, acaba cayendo en la idolatría. ¿Quién era Jezabel? Dígame. Ajá. Ajá. Entonces es un personaje que era profetisa o prostituta, es la pregunta. Juan personifica esta enseñanza de Jezabel, a quien presenta como una mujer concreta, profetisa poderosa de la iglesia de Tiátira. Su figura es clave para entender al Apocalipsis. Vamos a ver. Se le llama Jezabel mujer, que parece situarla en confrontación del capítulo 12, que habla de la mujer que tiene los pies, el estrado, la luna, los ángeles y demás. Entonces, Jezabel viene a ser como esa mujer que quiere distorsionar la misión de la mujer. Entonces se le pone un nombre como la mujer perversa que quiere destruir y distorsionar el reinado de Cristo Jesús. Entonces ella es una reina perversa. Ella representa un signo malo para la iglesia. La iglesia la conoce. Ellos la saben, la escuchan, pero no está a favor de ese Cristo Jesús pascual, sino del Imperio Romano. Ella como que llegó a hacer esas negociaciones para que hubiera tolerancia de los grupos religiosos y cristianos con el Imperio Romano y el Imperio Romano con él. Actúa como profetisa. Juan la presenta como adúltera. ¿Por qué? Porque no se mantenía en la fidelidad de Cristo Jesús. Ella buscó alianzas falsas con algunos israelitas de ese tiempo
y perdió verdaderamente la misión de lo que debía ser el evangelio de Cristo Jesús. Vean ustedes que Juan insiste mucho, como Pablo, que debemos de entender el cristianismo en clave de fidelidad, oiga las dos palabras, de fidelidad interior. Entonces, que la fe nuestra no debe ser una apariencia, sino que debe ser de fidelidad y convicción de corazón. Aquí se da entre Jezabel y Juan una lucha de poder. ¿Quién tiene la verdad? ¿Juan o Jezabel? Esa es la lucha de poder que se da. No solamente por razones dogmáticas, sino por cuestiones de poder. Recuerden que Juan está hablando en nombre de Cristo Jesús. Que a mí me encanta porque cuando uno comienza a volver y vuelve hacia atrás, recuerde, revelación de Jesucristo, que se le concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para darle a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿cuál es la lucha? ¿Quién está representando Juan? Está hablando de la revelación en nombre de Jesucristo. Esta lucha entre Juan y Jezabel, vean ustedes que en ningún momento Juan acusa a Jezabel de pecado sexual. Por eso yo quiero hablar más adelante, el capítulo 12 y 13 y 17 y 18, espero que en la próxima sesión, porque mucha gente le ha atribuido cuando habla de la gran prostituta, entonces se lo achaca a la iglesia. Entonces, muchos grupos fanáticos hablan de esa manera, entonces hacen una interpretación libre de ese texto. ¿Qué es la prostituir? Significa distorsionar la dimensión, la fidelidad que una persona tiene. Y entonces, Juan lo que hace ver es que ella no es una mujer fiel a Cristo Jesús y al Evangelio, sino que ella se ha confabulado con las comunidades, engañándolas y siendo con esos pactos y alianzas que hizo con el Imperio Romano, debilitando las comunidades cristianas. ¿Por qué Juan habla así? ¿Dónde está Juan? Juan está en el exilio. Y ella está muy tranquila a la par del poder. ¿Quién va perdiendo? Es aparentemente Juan. No sabemos en qué terminó la disputa, pero Juan, sobre todo, quiso dar la razón y descubrir cuáles son los verdaderos discípulos de Cristo. Alguna interpretación dicen que mucha de esta gente que eran, recuerde que donde estaba Pablo era romano, mucha gente se hicieron gnósticos. Y les va a decir otro dato interesante, por la influencia que habían entre Asia Menor y el Oriente Medio, había mucha gente que también creían en la reencarnación. Y posteriormente, en el siglo I, siglo II y siglo III, se dieron una serie de malas interpretaciones de Cristo Jesús que caían en distorsiones totales. Por ejemplo, hubo un grupo ahí, ahorita no preciso en la historia, que decía que Cristo, que Jesús era un hombre y no era Dios. Que Él se hizo Dios cuando murió y resucitó. Entonces era un humano mortal y corriente. Entonces ahí comenzaron a surgir varias distorsiones históricas. Vamos a
ir cerrando hoy con lo siguiente. La identidad cristiana por la cual Juan lucha es por un judío mesiánico, Jesús, que está abierto a la comunidad universal. ¿Por qué? Porque esas comunidades, había gente de todos, habían paganos que se habían convertido al cristianismo, de Oriente Medio, gente que había migrado de otras culturas, también judíos. Entonces se abre al universalismo. Y definitivamente la gran lucha del Imperio Romano era contener la expansión de las comunidades cristianas. Esa era la lucha de ellos. No podían seguir dejando que las comunidades cristianas se siguieran extendiendo. Ellos tenían que evitar eso. Bueno, yo no sé, yo hablo y no les dejo a ustedes alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacer, alguna observación. Entonces Juan representa una iglesia universal que Dios le prometió al mundo judío. Y que esa iglesia se concreta en exactamente en Cristo Jesús resucitado, que vence el pecado, vence la muerte y se convierte en el gran cordero. Habla de la nueva Jerusalén, habla de la boda, abriendo un camino que trasciende a toda resistencia para que todos podamos trascender. Y voy a resumirles así sencillamente. El Apocalipsis es guía de despliegue y fracaso de Satán. Toda la apertura de los sellos, pasando por el capítulo 12 y 13, el dragón y la bestia, hasta la manifestación de la caída de la prostituta en el capítulo 17 y 19. Entonces, yo quería que llegáramos aquí hasta la iglesia, porque ya después, el capítulo 4 hasta el 19, es la gran lucha que se da entre esas comunidades, entre Cristo Jesús, y al final que él, en el capítulo 20, 21 y 22, vence toda esa división y esa destrucción. ¿Qué ofrece también? Voy a usar una palabra, una bella eclesiogénesis. Eclesia, ¿qué significa? Iglesia, ¿verdad? Génesis, nacimiento. Entonces, el libro del Apocalipsis nos regala un nuevo nacimiento de las iglesias que podríamos decir que nacen de la esclavitud, que nacen de la persecución, donde las iglesias nacen más fuertes. Al fin y al cabo tenemos que entender que es en las crisis donde verdaderamente se muestra qué tan valiente y qué tan hondas son las raíces de nuestra fe. Y nace una comunión fraterna, gratuita, más profunda. Responde el Apocalipsis a una crisis, y les voy a decir que en este tiempo le estamos viviendo. Es a un sometimiento de la vida espiritual. ¿Cuántos han intentado arrinconar la iglesia? ¿Cuántos han intentado de callarla? Y lo han hecho de la peor manera, más burda. Pero les digo algo muy interesante. Cuando nos atacan en la iglesia y atacan, ¿qué tal sacerdote? ¿Qué tal otro? Que los que son estos, que son los que han provocado. Y sacerdotes que han sido condenados, ¿qué es lo que nos ayuda? A purificar la iglesia. Es que no hemos entendido que las crisis nos ayudan a purificar la iglesia. Es que ese es el gran reto que está detrás. Aquí no hay que hacer como hacen los gatitos, ¿verdad? Que hacen las heces y las tapan, pero sigue oliendo. No, aquí hay que destapar. Y ese es el gran misterio
de el Apocalipsis, que destapa toda la crisis que hay en la iglesia y le dice Juan, la única salvación es ser fiel a Cristo Jesús. Vean ustedes que es una respuesta que da ante el riesgo que nos provoca a nosotros la crisis. Porque ¿cuál es el riesgo de la crisis? Salir corriendo. Ya me voy. Mire, cuántas veces hay gente que me dice, ay padre, es que el padre tal me decepcionó, el otro tal. Yo estoy decepcionado. Llamé a una amiga mía hace 6 meses. Fue católica, fue catequista mía, una mujer mariana. Hola, ¿cómo está fulana de tal? ¿Con quién hablo? Dice, con el señor, antes me decía padre Gilbert, con el señor don Gilbert. Digo, sí, con mucho gusto. ¿Cómo está, fulana y tal? Sí, ¿cómo le va? Es que lo que le quería decir es que yo ya soy de otra iglesia. Digo, pero decime una cosa, no podemos ser ni amigos. Digo, usted y yo fuimos muy amigos, fuimos catequistas, trabajamos por la comunidad. No, no, le agradezco mucho que me llama. Hasta luego. Y me colgó. Digo, Dios mío, estamos perdiendo la dimensión de la persona, del ser humano. Es esto. Quería concluir de esta manera. Ustedes vieron que hay varias cosas que señala ahí en las comunidades cristianas. Juan, Éfeso 2:17. Dice, debe seguir rechazando los falsos apóstoles para recrear su amor primero, a pesar de que ello implique resistencia y sufrimiento por el nombre de Jesús. Versículo 2:3. Esmirna, debe estar dispuesta a sufrir tribulación a lo largo de 10 días, como Daniel y sus compañeros, que rechazan la comida impura en Babilonia, aunque eso implique riesgo. Entonces, aquí hay 2 cosas que nos está diciendo. Una, que tenemos que mantenernos fiel y en la resistencia a pesar del sufrimiento. Aquí, de que a veces hay que asumir riesgos. A la iglesia de Pérgamo, ¿qué le dice? Que habita junto al trono de Satanás, posiblemente un templo del culto imperial, seguro cerca. Deben mantener su fidelidad a Jesús, aunque sus fieles tengan que morir por ello, como Antipas. Antipas era una de la comunidad que murió. Carajo, le tenemos miedo a la muerte. Y nosotros, yo se lo digo con toda honestidad, si tuviéramos que dar testimonio de Cristo Jesús, yo creo que más de uno echaríamos un paso atrás y saldríamos corriendo. Tiátira. Debe rechazar a Jezabel y mantener su amor y fidelidad y servicio y resistencia para recibir de esa manera el verdadero poder mesiánico. Entonces, ¿qué le dice? Les daré el poder. Le está diciendo la iglesia. Sardes. Tiene que saber que su riqueza mundana, Jesús vendrá como un ladrón a robarles, es solo una señal de muerte. Para vivir en verdad debe volver a su primera vocación y experiencia cristiana, que nos está diciendo que tenemos que volver a Jesús, encontrarnos con Cristo. Vea todas las enseñanzas que vamos sacando. La sexta, ¿qué le dice a Filadelfia? Ha de mantenerse en lo que tiene, confesando el nombre de Jesús. Lo confesamos nosotros, dice. Que abra a sus fieles la puerta que los lleva a la ciudad futura. ¿Estaré yo preocupado por la vida eterna mía? Como que no, ¿verdad? Estoy tan angustiado por las cosas que tengo y no tengo, que se me olvida si realmente en este momento Dios me llama y yo merezco la salvación. Y por último, la Odisea. Debe abandonar su doblez. ¿Cuánto no andamos con vida de doblez? ¿Verdad que sí? Por un lado, lo que le expresamos a la gente y lo que realmente llevamos por dentro. No queriendo ser las 2 cosas, de Cristo y del imperio. Solo si sus fieles abren su puerta a Jesús, tendrán la vida verdadera. Entonces viene el gran reto. ¿Tengo yo el corazón abierto a Jesús para que me dé la vida verdadera a mí? La vida que me libere y me salve. Vean ustedes que estos son 7 mensajes
que podemos entender en forma espiritual como signo de amor emocionado y llamado interior de Jesús a sus fieles. No nos quedemos solamente en ese nivel social, sino sobre todo pensemos si realmente yo estoy dispuesto a confesar a Jesús Cristo como Señor de mi vida y a confesar el Evangelio de Jesús y vivirlo plenamente, Evangelio como buena noticia. Espero que hayan entendido, porque hay tanta información que les digo hoy que es muy pesadito. Entonces ya sabe, vamos a hacer el salto porque nos quedan 2 sesiones. Entonces vamos a ver 12 y 13 y si puedo 17 y 18, o si no veré 12 y 13 y 17 y después saltaré 18, cerraremos con 20, 21 y 22, la última sesión. Bueno, les agradecemos a los que nos están siguiendo por este medio, a ustedes también por el esfuerzo. Yo sé que es un poco cansadito, según yo iba a hablar 1 hora y no, 1:20 se me fue, pero vamos a tratar de bajarle la intensidad. Estoy viendo a ver, llamé a la librería San Pablo a ver si van a traer el libro. Lo que pasa es que estos libritos son traídos de España y son bastante caritos. Entonces vamos a ver, no me han avisado si vienen en este pedido porque vale la pena. Este hombre utiliza una bibliografía impresionante. Es muy buen estudioso. En este momento está en boga Xavier Picasa y tiene incluso una página por si usted quiere meterse por ahí. Xavier con X y B y Picasa con K y con Z. Ahí está, Xavier Picasa. Por si quiere meterse a la página de él. Tal vez ahí, tal vez si la lograse, se las mandas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se me ocurre decirles como una oración que esto me hace a mí meditar enormemente, que ante todo lo que nos ofrece el mundo hoy, yo voy a usar una palabra que se llama aquelarre, una fiesta abierta, liberal que nos ofrece el mundo hoy, con tantas libertades y tantos espacios y tantas distorsiones, que yo no me diluya, que yo no me pierda en todas esas afanazones del mundo, sino que descubra la esencia mía como persona, como ser humano, y mi esencia de espiritualizarme, de ser mejor persona y mejor hijo de Dios. Que Cristo Jesús resucitado, el Evangelio y todo lo que Él pasó, me siga dando la fuerza, el discernimiento y la sabiduría para ser siempre un cristiano de bien, hacer el bien y ser testigo de Cristo Jesús resucitado. Que así sea. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.